Bueno, aquí estamos otra vez. Voy a leer las lecturas, vamos a leer las lecturas de este domingo cuarto ya de Pascua. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó la voz y declaró: Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3000 personas. Esto dice la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego el Salmo responsorial está tomado del capítulo 22, el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Bien. A mí me llama mucho la atención de esta lectura del libro de los Hechos la situación en la que están, ¿no? Tenemos a unos apóstoles que ya os expliqué el otro día, ¿no? En mi anterior vídeo, creo que fue, cómo fueron enviados y fueron enviados por Jesús a predicar sin miedo la verdad. Sí, porque hay una verdad. Pilato preguntó que cuál era la verdad y Jesús dijo: Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice el Señor. Así que con esto estaban en el día de Pentecostés Pedro y los 11. Había mucha gente, muchos judíos, estaban en Israel, pero también habría algún extranjero, alguna persona que no era de aquella tierra. Aquellos apóstoles, encabezados por Pedro, después de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, fueron a predicar la verdad, sin ningún titubeo. Es más, los apóstoles se presentan ante el pueblo con una acusación que a mí me hace plantearme, ¿no? Cuando nosotros procuramos ser siempre políticamente correctos, ¿no? Por temor al qué dirán los demás, ¿no? A cómo reaccionarán los demás con lo que nosotros podemos decir. Veo aquí en esta lectura que los apóstoles no actuaron así. Los apóstoles, antes de predicar la verdad de Jesús, les recuerda al pueblo, dice: Jesús, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Fijaos, yo me imagino a ese pueblo, a esa gente. Había mucha gente, había miles de personas ahí congregadas. Escuchando estas palabras, podían pensar: vaya, empezamos bien. Llegan aquí envalentonados, lo primero que hacen es echarnos en cara que nosotros hemos crucificado a ese Jesús del que nos están hablando.
Pues así fue, así fue. ¿Y por qué hacen esto los apóstoles? Pues porque, a mi juicio, no podemos predicar la verdad ocultando una parte de ella. Hay que decir todo, hay que decir lo que es molesto o puede ser molesto, porque muchas veces la verdad es molesta, y hay que decir lo menos molesto o lo agradable. En este caso, vemos como estos apóstoles empiezan así. Vosotros habéis crucificado a este Jesús, pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos y lo ha constituido Señor y Mesías, es decir, Salvador. Y ya a partir de ahí, a partir de esa frase es cuando los apóstoles pueden decir, a pregunta de alguien de la multitud, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, entonces, ¿qué nos proponéis vosotros, seguidores de ese al que decís que hemos crucificado? ¿Qué proponéis? Y Pedro les contestó, convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías. Es decir, tenemos un mensaje claro, ¿no? Claro y directo. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué queréis que hagamos, cristianos? ¿Qué tenemos que hacer en esta vida? Hay muchos caminos. Hoy en día tenemos multitud de caminos y multitud de vías. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios nunca cambia y que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Así que no hay más que esto. ¿Qué tenemos que hacer? Y contesta Pedro, convertíos y bautizaos. Es verdad que para llegar a ese paso, lo lógico es, cuando estamos hablando de personas adultas, lo lógico es creer en Jesucristo. Es decir, bueno, pues yo creo que verdaderamente Jesucristo es quien vosotros decís que es. Y creo verdaderamente que Dios lo ha resucitado entre los muertos. Bueno, pues en ese momento es cuando la cosa empieza a funcionar. Cuando estas personas reciben el mensaje de Pedro. Convertíos y bautizaos cada uno de vosotros. Es decir, haceos creyentes. Y hoy este mensaje sigue siendo válido. Haceos creyentes. No os obligamos. Pero me habéis preguntado qué tenemos que hacer. Pedro podría preguntar, vosotros me habéis preguntado qué tenemos que hacer. Bueno, pues ya os lo estoy diciendo. ¿Para qué? Importante también saberlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados. Y hay una promesa. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, porque sin el Espíritu Santo ni se podía predicar. El Espíritu Santo es fundamental. Por eso tenemos un día de Pentecostés en la historia de la Iglesia. Y por eso recibimos cada año, renovamos ese día de Pentecostés, que pronto llegará. Todavía no, pero hoy ya lo estamos recordando. ¿Y quién puede entrar en esto? ¿Esto es válido para todas las personas o solamente para un grupo selecto de personas? No, pues esto es válido para todas las personas, lo dijo Pedro aquí. Esto vale para vosotros, le dijo a aquellos que estaban, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos llamare el Señor. Sí, porque nada de esto es iniciativa nuestra. La primera llamada
tenemos ahí. La primera llamada es la suya. Él nos llama a nosotros. Él nos llama a nosotros. Y nosotros tenemos que responder o no responder. Ahí tenemos nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Más ideas. ¿Para qué? Bueno, ya hemos dicho para el perdón de los pecados, sí, pero ¿para qué? El perdón de los pecados, ¿pero eso qué es? Eso es muy abstracto, ¿no? El perdón de los pecados. Pues dice Pedro, salvaos de esta generación perversa. Sí, porque el pecado hace a los hombres perversos. Y Dios nos quiere liberar de todo eso. Y para liberarnos de todo eso es preciso dar un paso en nuestra vida, de acercarnos a Jesús. Él nos habrá llamado primero, en algún momento de nuestra vida. Incluso es posible que nos haya llamado varias veces y no le hayamos hecho caso o no lo hayamos entendido. Pero hoy nos lo vuelve a pedir otra vez. Salvaos de esta generación perversa. Es preciso, es necesario salvarse de esta generación perversa. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en este capítulo 2 que Pedro estuvo hablando allí con muchas otras palabras y exhortándolos con muchas otras palabras, con mucho ánimo, con muchas ganas, para que esa gente que escuchaba diera el paso y cambiara su vida. Y eso es lo que hoy seguimos, los cristianos, seguimos pidiendo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. Le decimos a quien no lo conoce, acércate a Él, conoce el camino, conoce la verdad y conoce la vida. En aquel día dice que de los que escucharon sus palabras, dice que le aceptaron 3.000 personas. Desgraciadamente hoy, yo no me imagino, hoy para mí esto sería impensable, pero como ya dije en alguna ocasión anterior, esto no nos corresponde a nosotros, esto le corresponde a Dios. A nosotros solamente nos corresponde decir lo que ha dicho el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. A partir de ahí, y el Evangelio de hoy es el Evangelio donde Jesús dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre, él guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, pues con esta comparación, Jesús les explica en el Evangelio según San Juan a los fariseos que Él es la verdad, pero aquí se nos presenta como la puerta. La puerta. ¿Y qué es una puerta? Pues es el lugar por donde se entra. El Señor es pastor, también es nuestro pastor, pero aquí se presenta como la puerta de por donde entran las ovejas. Hace mucho hincapié el Señor aquí en que sus ovejas conocen su voz y sus ovejas no siguen a otros que podrían hablar
cosas queriendo llevarte hacia algo bueno, otros caminos alternativos. Hoy tenemos mucho de eso en el mundo y desgraciadamente a veces también en la iglesia. Por ejemplo, somos capaces de emplear nuestro tiempo en dar una conferencia sobre el Islam, ¿sí?, en la iglesia, y no emplear ese tiempo en formar a los católicos, por ejemplo, en apologética, en conocer su fe. Y el Señor dice, cuidado, porque el ladrón y el bandido lo que quiere es robar, destruir y matar. Es preciso seguir al pastor. Es preciso estar seguro de conocer su voz. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir. Y encontrará pastos. Es decir, Jesús, por medio de esta comparación, lo que está haciendo es enseñando quién es y a qué tenemos que aspirar. Ya digo que hay muchas personas que hablan en este mundo, muchas filosofías, muchos caminos, incluso muchas religiones. Cuando hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles a los apóstoles enseñando, no se andan con medias tintas, no le hablan al mundo utilizando palabras para no molestar. No existe el ecumenismo, el falso ecumenismo. No existe. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. No hay otro camino. Si uno quiere entrar, como dice en el Evangelio, entrar y salir y encontrar los pastos abundantes, la vida plena, es preciso entrar por esa puerta. No hay puertas alternativas. No la vemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Pero, ojo, hoy hay muchas voces. Y como pasó en la Torre de Babel, las voces se confunden. Mucha gente hablando. Pero hay un hombre, que hoy se presenta como la puerta de las ovejas y que nos advierte: el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido a que tengan vida y la tengan abundante. Y cuando escuchamos esto en la iglesia decimos: palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es así. Un camino, Jesús. Una puerta de entrada, Jesús, por medio de su iglesia. ¿Se puede entrar por otros caminos? ¿Se puede entrar por otras puertas? No hay otras puertas. Jesús dice: yo soy la puerta. Jesús no dice: yo soy una puerta. ¿Causa esto dificultades a la hora de enseñar? Sí. Causa dificultades. ¿Por qué? Porque te van a acusar de que tú eres exclusivista, que tu verdad es la verdad.
Y no se puede ser así hoy. No se puede ser así hoy. Hoy hay que permitir todas las verdades posibles. Dicen. Yo no lo digo, dicen. Que es la verdad. Sino lo que cada uno piensa. Dicen. La verdad, mi verdad, tu verdad. No es eso lo que veo yo en las lecturas del Evangelio, ni en las lecturas del Nuevo Testamento del día de hoy, sino que veo todo lo contrario. Veo claridad, veo rotundidad. ¿Qué es esto de que Dios es el mismo para todos? Depende, depende. Desde el punto de vista de Dios, todos somos sus criaturas. Eso es evidente. Pero no todos adoran al mismo Dios. Eso hay que tenerlo claro. Y díganle ustedes a Pedro, sitúense en la escena, allí entre la multitud, y díganle ustedes a Pedro, ¿pero por qué Jesús? ¿No podemos creer en este otro? ¿No podemos creer en este otro mensaje que es muy atractivo y tiene también cosas buenas? O podríamos decirle a los apóstoles, déjanos de rollo. No podemos simplemente ser buenas personas y ya. Misterios, ¿verdad? Misterios. Pues esto es lo que dice la palabra de Dios. Convertíos, creed, creed en Jesús, convertíos, si no estáis bautizados, bautizaos, salvaos de esta generación perversa y no miréis a nadie más, no busquéis la salvación en ningún otro sitio. La salvación no va a venir del gobierno, la salvación no va a venir de ningún gurú del mundo. La salvación ya está hecha. La salvación es la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta, fijaos. Cuando se piensa bien esto, quiere decir muchas cosas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y ahora la pregunta que se me viene, estoy ahora mismo pensando, digo, ¿y esto que estoy haciendo ahora mismo? De ponerme aquí delante a decir estas cosas. ¿Habrá alguien ahí? Bueno, yo sé que hay algunas personas ahí. Me llegan comentarios de algunas personas y eso es bueno. ¿Servirá esto para algo? ¿Me servirá a mí? ¿Servirá a los demás? Porque de eso se trata. Si esperamos a que nos salven otros, ya os digo, descartarlo. Solamente hay un Salvador, solamente hay un camino y al final de nuestra vida, todos, 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 todos nos vamos a encontrar con Él. Que Dios os bendiga.